A lo largo de la historia de las series para niños pequeños, ha habido una comparación que probablemente nadie pidió, pero que de todas formas existe. Peppa Pig contra Bluey. Ambas son protagonistas de series infantiles, ambas tienen una familia, ambas viven aventuras familiares y ambas han conseguido que millones de niños se sienten frente a una pantalla a verlas hacer cosas completamente normales durante 20 minutos. Pero hoy, en Civilitruco 999, vamos a resolver la pregunta que la humanidad lleva años haciéndose. ¿Cuál de estas dos niñas ganaría en un combate a muerte? Y antes de que llegue el típico mamón a decir, pero son niños y no pelearían, quitémonos la lógica de encima. Esto es un Death Battle. Déjenlos pelear. Primero tenemos a Peppa Pig. Peppa es una cerdita de 4 años que vive con su familia y normalmente se dedica a cosas bastante tranquilas como saltar en charcos de barro, visitar a sus amigos y hacer actividades que probablemente serían mucho menos interesantes si no estuviéramos intentando convertirla en una máquina de guerra. Y aquí tenemos que aclarar algo importante. Según algunas fuentes de internet, Peppa mediría alrededor de 2 metros, lo cual es una completa mamada. Si Peppa midiera 2 metros con 4 años, probablemente su familia no viviría en una casa, viviría en un gimnasio. Para esta batalla vamos a usar una estatura mucho más razonable de alrededor de 1,1 metros. Ahora, en cuanto a habilidades, Peppa parece bastante normal, hasta que empiezas a investigar. Por ejemplo, esta cerdita es capaz de moverse por la superficie de la luna con bastante facilidad. Sí, la luna. Mientras los humanos necesitamos años de entrenamiento, millones de dólares y una cantidad absurda de tecnología para mandar gente al espacio, Peppa puede andar por ahí como si hubiera ido a comprar pan. Su durabilidad y potencia de ataque rondan el nivel de una persona normal, así que en una pelea física no sería precisamente Hulk. También se le atribuye resistencia a bajas temperaturas y cierta elasticidad, aunque esta última la voy a tomar con pinzas porque la fuente de donde saqué la información decidió que Peppa necesitaba ser flexible por alguna razón. Pero lo más interesante es una habilidad que parece completamente ridícula: la manipulación de la trama. En el mundo de Peppa Pig, las cosas pueden salir mal, pero eventualmente todo vuelve a la normalidad. Los problemas se resuelven, nadie queda permanentemente jodido y la vida continúa como si nada hubiera pasado. Esto significa que, llevado al extremo, Peppa podría tener una especie de protección narrativa. Y tampoco podemos olvidarnos de su clásico oink. Peppa puede hacer oink de una manera tan potente que en ciertas escenas llega a provocar vibraciones y hasta levantar a George del suelo. No sé cómo funciona esto físicamente, pero después de haber visto a una niña de 4 años caminar por la luna ya decidí que la física se fue a la mierda hace rato. Así que Peppa tiene fuerza decente, resistencia, elasticidad, resistencia al frío, habilidades relacionadas con la vibración, experiencia en sobrevivir a las aventuras de una serie infantil y, posiblemente, al propio guión de su programa protegiéndola. Pero ahora tenemos a su rival, Bluey. Bluey es una cachorra de raza Blue Heeler de 6 años que vive en Australia junto a su hermana Bingo, su madre Chili y su padre Bandit. Y aunque normalmente tampoco hace nada demasiado peligroso, Bluey tiene algo que en una pelea de este tipo puede ser bastante importante: una imaginación completamente descontrolada. Bluey y Bingo convierten prácticamente cualquier cosa en un juego. Una caja puede convertirse en una nave espacial. Una habitación puede convertirse en un mundo entero. Un sofá puede convertirse en prácticamente cualquier cosa que se les ocurra. Y aquí viene el problema. En la serie, muchas de estas situaciones funcionan porque estamos viendo la imaginación de dos niñas. Así que para no convertir esta pelea en Bluey se imagina que gana y automáticamente gana, vamos a poner una regla. Los juegos y la imaginación no pueden crear poderes literalmente infinitos. Porque si permitimos eso, Bluey podría decir que es omnipotente, Peppa podría decir que es omnipotente y terminamos con dos personajes gritándose que ganaron. Y eso sería una mierda de Death Battle. Bluey también tiene bastante resistencia para su edad, es extremadamente activa, corre, salta, juega durante horas y tiene bastante experiencia en todo tipo de juegos físicos. Además, hay que reconocer algo: Bluey tiene una ventaja enorme en inteligencia creativa. Mientras Peppa normalmente sigue las reglas de sus aventuras, Bluey puede improvisar completamente. Si Peppa intenta atacarla, Bluey podría convertir la situación en un juego, esconderse, distraerla o utilizar el entorno de maneras que Peppa probablemente no esperaría. Pero ahora viene la pregunta importante. ¿Todo esto es suficiente para derrotar a Peppa? No.
Porque aunque Bluey sea más creativa, Peppa tiene algo que Bluey no parece tener al mismo nivel. Experiencia con cosas absurdas. Esta mujer ha estado en situaciones que van desde viajes familiares hasta aventuras completamente ridículas y, como si nada, vuelve a su casa a cenar. Además, si realmente contamos la manipulación de la trama que se le atribuye, tenemos un problema. Bluey podría conseguir una ventaja. Peppa podría perder. Y entonces, el episodio tendría que terminar. Y si el episodio tiene que terminar, eventualmente Peppa vuelve a estar bien. Así que básicamente tenemos una niña australiana extremadamente creativa intentando derrotar a una cerdita que está protegida por el equivalente narrativo de un contrato de seguro. Y ahora sí, que comience la pelea. Peppa y Bluey aparecen frente a frente. Bluey empieza jugando de manera defensiva, intentando aprovechar su mayor creatividad y movilidad. Peppa corre hacia ella. Bluey esquiva. Peppa vuelve a atacar. Bluey se mueve otra vez. Durante unos segundos parece que Bluey tiene completamente controlada la situación. Pero entonces Peppa hace algo que nadie esperaba. Oink. La vibración sacude el escenario y Bluey sale despedida. Bluey se levanta y vuelve a intentarlo, esta vez utilizando el entorno para esconderse y atacar desde otro lado. Peppa la busca. No la encuentra. Bluey aparece por detrás. Roche. Peppa cae. Y por un momento parece que Bluey podría ganar. Pero Peppa se levanta. Porque claro que se levanta. Es Peppa Pig. Bluey vuelve a atacar, pero esta vez Peppa consigue atraparla y empieza a utilizar su fuerza física. Bluey intenta escapar, pero Peppa tiene una última carta. El oink. La vibración vuelve a sacudir todo. Bluey pierde el equilibrio. Peppa consigue la ventaja y. Bueno, aquí tenemos que detenernos. Porque hay algo que no podemos ignorar. Peppa tiene manipulación de la trama. Y eso significa que, por mucho que Bluey pueda superar físicamente a Peppa en ciertos momentos, Peppa tiene una ventaja narrativa absurdamente difícil de superar. Bluey podría tener mejor creatividad. Podría ser más impredecible. Podría incluso conseguir dejar a Peppa fuera de combate durante un rato. Pero si estamos utilizando las habilidades de sus respectivos universos de manera literal, Peppa simplemente tiene demasiada protección narrativa. Así que el ganador de esta batalla es Peppa Pig. Sí, después de semejante pelea, Peppa terminó llevándose la victoria. Pero antes de que venga el típico mamón a decirme que escogí a Peppa porque me gusta más, vamos a revisar las estadísticas para ver si de verdad tenía sentido que ganara. Empecemos por fuerza y resistencia. Bluey no es precisamente débil. Es una niña bastante activa, corre, juega, salta y probablemente podría darle una buena pelea a Peppa. Pero Peppa tiene algunas hazañas bastante más interesantes. Para empezar, esta cerdita puede caminar por la luna como si nada. Mientras nosotros necesitamos años de entrenamiento, Peppa simplemente llega y empieza a caminar. Y si además usamos a Papá Cerdito como referencia, la resistencia de esta familia se vuelve todavía más absurda. Papá Cerdito ha sobrevivido a caídas, accidentes y hasta situaciones donde termina atravesando techos, y después de todo eso sigue caminando como si nada hubiera pasado. Así que, tomando en cuenta las hazañas de Peppa y la resistencia que ha demostrado su familia, el punto de fuerza y resistencia va para Peppa. Ahora, Arsenal. Aquí no hay mucho que analizar. Ninguna de las dos tiene armas especialmente importantes para una pelea. Bluey no llega con una espada legendaria y Peppa tampoco tiene una ametralladora escondida debajo de la cama. Así que esto es un empate. Y honestamente, mejor así, porque no quiero descubrir que Peppa tiene una escopeta en un libro infantil. En inteligencia, Bluey tiene una ventaja bastante interesante. Es muy creativa, sabe improvisar y tiene una imaginación enorme. Puede convertir prácticamente cualquier cosa en un juego y encontrar soluciones bastante creativas a los problemas. Pero Peppa tiene una hazaña que, aunque no necesariamente significa que sea más inteligente que Bluey en todos los sentidos, es bastante difícil de ignorar. Sabe moverse por la luna y predecir el futuro. Yo no sé ustedes, pero Bluey probablemente no tiene un curso de astronauta guardado en la mochila. Así que le doy el punto completo a Peppa, pero Bluey se lleva medio punto porque tampoco vamos a decir que es tonta. Y aquí es donde Peppa empieza a sacar una ventaja bastante ridícula. Primero tenemos su manipulación de la trama. En su serie, cuando algo sale mal, normalmente todo termina solucionándose.
Los problemas aparecen, duran un rato y después el universo vuelve a funcionar como si nada. Básicamente, Peppa tiene el guionista de su lado. Pero eso no es todo. También tenemos su famoso oink, o mejor dicho, su gruñido de cerdo. Este sonido puede generar vibraciones suficientes para sacudir el entorno e incluso levantar a George del suelo. Y según estimaciones de la comunidad, George podría pesar alrededor de 160 kilos. Así que Peppa puede hacer oink y levantar a un muchacho que supuestamente pesa más que una buena cantidad de personas adultas. No sé qué clase de pulmones tiene esta cerdita, pero prefiero no descubrirlo estando cerca. Y si contamos los libros, tenemos otra habilidad todavía más extraña. Peppa puede imaginar a George con su dinosaurio y usando ropa azul incluso antes de que George empiece a usar ropa o tener gusto por los dinosaurios. Esto podría interpretarse como algún tipo de precognición, es decir, la capacidad de conocer o percibir algo antes de que ocurra. Así que mientras Bluey tiene una imaginación bastante poderosa, Peppa aparentemente tiene manipulación de la trama, vibraciones, resistencia al frío, experiencia lunar y posiblemente precognición. Ya no estamos comparando dos niñas. Estamos comparando a Bluey contra una anomalía rosada. Resultado final entonces, después de revisar todo, tenemos a Peppa ganando en fuerza, resistencia, inteligencia y habilidades. En Arsenal tenemos un empate, y Bluey consigue medio punto en inteligencia. Y ahora todo empieza a tener sentido. La pelea pudo haber parecido bastante pareja al principio, pero cuando empezamos a revisar las hazañas de ambas, Peppa simplemente tenía demasiadas ventajas raras. Así que sí, Peppa Pig gana este Death Battle. Lo siento, Bluey. No perdiste contra otra niña. Perdiste contra una cerdita de 4 años que puede caminar en la luna y usar un oink como ataque sónico. Yo creo que después de esto Bluey va a pensarlo 2 veces antes de volver a saltar en un charco de barro. Y con esto termina este Death Battle. Soy Civilitruco 999 y nos vemos en el próximo video.